La palabra Quest significa reto, y el reto aquí es la máxima optimización de un sistema de implantes dental. Para ello hemos tenido en cuenta primero el usuario final, que es el paciente, pero sin descuidar la cadena intermedia, que sería el cirujano, el protesista y el técnico de laboratorio. En este sentido hemos creado un implante de 3.0 que es el más resistente del mercado. Tenemos unas cifras de 315, cuando la competencia estaría como promedio en 160. ¿Qué nos permite este pequeño implante? Pues nos permite primero acometer todas aquellas situaciones de escasez ósea que son muy frecuentes en la clínica, en la práctica diaria. Y a la vez podemos restaurar encima cualquier tipo de pieza, por grande que sea. Otro sistema muy novedoso que tenemos es una retención dual y reversible de prótesis fija. Es decir, un sistema que permite que esta prótesis pueda ser retenida por clip desde abajo o atornillada desde arriba. Esto permite al paciente limpiarse de manera convencional con la prótesis colocada, pero si quiere y lo estima oportuno, también la puede quitar para limpiar las emergencias de los implantes, evitando así uno de los problemas más comunes en la práctica diaria, es la contaminación de la superficie de los implantes, que sería la famosa perimplantitis, y que como consecuencia tiene la pérdida de los mismos. Este sistema de clip atornillado reversible lo estamos haciendo compatible para el resto de sistemas de implantes del mercado y no hay ningún problema en hacerlo para todos aquellos que tienen conexión interna. Nuestro objetivo de estar aquí en el foro de inversión es que, siendo conscientes de que tenemos un sistema de implantes que es muy bueno, yo diría que extraordinario a nivel mundial, lo que queremos es internacionalizarlo lo más rápidamente posible para crear una demanda que a su vez nos permita fabricar y hacer los pasos que queremos acometer uno tras otro, que sería primero la fabricación de prótesis a medida, acto seguido la fabricación de prótesis en serie y tal vez en un futuro no muy lejano acometer la fabricación de los propios implantes.